Hola, soy la Basmati. Perdonar que hoy haya tardado un poquito en grabar esto, pero la gente con el coronavirus se está volviendo loca. Vivo en el campo y llevo 4 noches que mis vecinos no apagan la tele. Ay, yo la verdad es que no quiero ser quisquillosa, pero anoche me vine al cuarto de estar y dormí en el colchón de yoga, en la colchoneta de yoga. No puedo resistirlo y estoy que me caigo un poco de sueño. Bueno, da igual, esta noche creo que les diré algo, son buena gente. Eh, Hoy voy a hablar de Jericho. ¡Oh! De Jericho, de la Croix, perdón. He de hacer un inciso. El último día que hablé de Jericho metí la pata porque os dije a todos que había hecho una obra que se trataba, que era Dante y Virgilio, que era su primera obra, y no, es de la Croix, de que nos voy a hablar hoy. En fin, rare sapientium es. Espero no cometer más errores, pero como son contemporáneos, De la Croix solamente tiene 7 años menos y sobrevive a un íntimo amigo que se muere con 32, que es Jericho. No es tan difícil confundirlos porque tienen mucho en común sus pinturas. De hecho, De la Croix sale en La Balsa de la Medusa y tienen muchas concomitancias. Bueno, son diferentes en general, pero tienen muchas cosas en común. Mi mente absurda los confundió. Espero que os guste. Bueno, solo deciros antes de empezar la vida de Delacroix, que nace en 1798 y muere en 1863, que estoy mirando con el ojillo la fecha, que sobre Dante y sobre Virgilio, que ya sabéis que cuando la gente se hace poderosa, eso de la gente más bien, cuando los países se hacen poderosos, antes y ahora, encargan al escritor de la corte o al pintor o a los dos que los publicite, porque si algo tienen los ricos es capacidad de publicitarse. Entonces, el emperador Augusto no era ajeno a todo esto y entonces le encargó al escritor de la corte, que era Virgilio, que hiciera una obra, en fin, donde él proviene de los dioses y de los héroes. Y entonces escribió la Eneida, que os la recomiendo si no la habéis leído, donde Eneas con su padre enganchado en la espalda, eh, huyendo de la desgracia, llega y funda Roma. Después sabéis que Dante con la Divina Comedia retoma todo esto y, y bueno, y después Jericho en el siglo XIX, que era admirador de la Eneida y de la Divina Comedia, pues lo plasma en un cuadro. Y entonces en la laguna Estigia, que es donde van las almas, ya sabéis que está Caronte, que es el barquero. Hay también un perro con 3 cabezas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, a quien Eneas engaña y le da una torta, o sea, una torta de comer. En fin, todo eso, su primer cuadro, es un grandísimo lector. Su primer cuadro son Virgilio y Homero y la laguna Estigia. Solo que la laguna Estigia, esa barca reparte las almas por las diferentes islitas pequeñas y están las almas ahí anhelantes, pero él no. Ya sabéis que los románticos anhelan lo macabro y entonces en esa islita está toda la laguna llena de cuerpos ahí tumefactos, en realidad eran almas, pero él lo representa como le da la gana. En fin, y haciendo esta pequeña introducción de la Divina Comedia y de la Eneida, empiezo con la vida de Jericho de la Croix. ¡Oh! De la Croix. Y I'm so sorry por la metedura de pata del cuadro, que no era de Jericho, sino de la Croix. En fin, de la Croix, ya sabéis que el heredero de la Jericho muere a los 32 años. Entonces, el heredero de su pintura, por decirlo de alguna forma, el que sigue la línea, el que coge el testigo, es un ferviente admirador e íntimo amigo suyo, que es Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, como él, es un chico de buena familia. Su padre es ministro de Asuntos Exteriores en Foreign Minister en la época del directorio en Francia. Y bueno, malas lenguas dice que es hijo de un diplomático, porque se parece mucho físicamente, que los padres eran íntimos amigos, pero en fin, como no lo sabemos, siempre os cuento los cotilleos. Bueno, él es un melómano, es un dandy, es un melómano, es íntimo ¿cómo se dice?, de Chopin, y íntimo amigo. Y también es muy amigo de Stendhal. Él
no le gusta mucho de los pintores, porque los pintores son como más... se rodean más de escritores de la época y de músicos. Los pintores, los pintores son como más bohemios. Ya sabéis que tanto el dandy como el bohemio son las dos caras de la misma moneda en la época romántica. Sabéis que el dandy es alguien que convierte la educación en norma de distinción, en norma ética, por decirlo de alguna forma. Bueno, aunque sus fuentes son, sobre todo Géricault, él no hace el gran viaje, el gran tour que os decía que hacían los ingleses y también los franceses a Italia. Él, sin embargo, se queda en el Louvre. Prefiere pintar del Louvre. El Louvre ya es una pinacoteca excepcional, llena de arte de todos los países del mundo, y es un sitio maravilloso para un chico que empieza. Y él queda huérfano de padre y madre, y entonces su hermana Henriette lo cuida y lo va poniendo, o sea, le da una formación estupenda. Él no hace el gran tour, pero en un momento dado tiene unos amigos, siendo muy jovencito, que es diplomático y se va con su amante y tiene parte de... no me acuerdo, no sé si era Rochefort, y aparte tiene que hacer un control sobre... Ya sabéis que Francia es un protectorado sobre Marruecos, entonces del Moulay Hassan Abdullah, entonces le dice a este que si quiere acompañarlo, que tiene que pagarse, que el viaje está pagado, la ida y la vuelta, pero que su estancia se la tiene que pagar él y todas las cosas que haga. Él dice que sí, que bueno, que vale. Y entonces hace un viaje por el norte de Argelia con un diplomático y su novia, por el norte de Argelia y el norte de Marruecos, y decide visitar el sur de España. Y dice una frase así como que... entre medio de tanto moro, de pronto encontré a los griegos, a los antiguos griegos, nos dice al sur, a los españoles, nos ve como griegos. Bueno, como le pasa a otros pintores, tanto sol y tanta luz le impacta muchísimo. Y bueno, hace como 100 y pico bocetos en acuarelas rápidos con pinceles japoneses así grandes, gordos, y que después convierte en cuadros. Ahora lo contaré. La mayoría se pierden, se conservan muy poquito. Pero bueno, muchos de ellos los convierte en obra, con lo cual es maravilloso. Él dice que es un viaje que nunca olvidará. Le parece todo bellísimo. Es Oriente, en África. Bueno, en su visita al Louvre, él se basa mucho en Veronés, no me acuerdo, Rubens, Tiziano y Poussin, no sé cómo se dice, Poussin. Sobre todo le fascina de ello su sentido narrativo, el dinamismo en el color y su sentido narrativo. Es admirador, como he dicho. Él es amigo de Byron, y ya veréis que ahora os voy a contar, porque no os cuento toda la obra, os cuento algunas que me llaman la atención. Es amigo, es que él es contemporáneo de la segunda generación de románticos ingleses, que son Keats muy joven, Keats no lo conoce, pero bueno, es contemporáneo, tiene una sensibilidad común. Shelley y Byron, que son la segunda generación, y él es amigo de Byron. Ya sabéis que Byron era también conde o duque, era cojito, que salía, él siempre se hacía muy guapo y siempre su poesía es el primero que sale con un retrato cuando publica un libro, pero aparte de un ligón y un misógino, era cojo como un demonio. Y bueno, no tengo nada contra los cojos, pero quiero decir que Byron muere en la, ¿cómo se dice?, en la lucha de la independencia griega. Él está en medio. Entonces le cuenta muchísimas cosas a Delacroix. Y Delacroix hace cuadros cuadros elegíacos sobre esa escena. Bueno, el primer cuadro que ayer le concedí a Géricault es la barca de Dante, donde van Virgilio, etcétera, etcétera, 1822. Estoy con el ojo echando, mirando la fecha. Y bueno, que eso, ya sabéis que pinta la laguna Estigia, infecta de tempestades y naufragios, cuando la laguna Estigia de Dante y Virgilio era como muy tranquila, muy silenciosa. De hecho, Dante, ya sabéis que el cartel que le pone al infierno es: quien entre aquí, que pierda toda esperanza. Y por eso muchas veces la gente dice, bueno, le pasó como el infierno de Dante, que dejó de tener esperanza, ¿no? Cuando dejamos de estar esperanzados, entramos en el infierno. Por eso ahora
ahora que estamos en casa, no dejemos nunca de estar esperanzados, porque lo bueno está por llegar seguro. Vuelvo al sitio. Venga, le hace un cuadro elegíaco a una historia que le narra Byron y que se llama La matanza de Quíos de 1824, con la guerra de la independencia griega. Yo he dicho que os he seleccionado unas cuantas pinturas solo. Y después hay otra historia que Byron le cuenta de primera mano, que ya sabéis que estos nobles hacían a sus niños políglotas, hablaban varios idiomas. Aparte que él hace un viaje a Inglaterra porque le interesa mucho lo que está ocurriendo allí en arte. Bueno, el segundo cuadro que os selecciono y que los pongo, que lo he puesto ya en mi blog, es la muerte, ¿cómo es? De Sardápalos, algo así, Sardanápalos, de 1827-1828, cuando lo pinta. Bueno, esto tiene una historia, y es que el sátrapa de allí, cuando se ve que está ya vencido, le dice a su guardia que mate a los caballos y al harén de mujeres. Entonces es una cosa muy impresionante. Y el cuadro están matando a las mujeres ahí a cuchillazo limpio, que están todas con el harén como medio desnudas, que yo creo que seguro que no estarían así, pero bueno, así como el morbo que le despierta a Occidente, las mujeres todas en el harén, todas anhelantes. Habría que ver. Lo mismo las esperaban con los cuchillos ellas cuando vinieran diciendo pesado que no te dejas ver. En fin, no me hagáis caso. Bueno, pero después os he destacado una obra que es muy muy conocida de Delacroix, que es de 1830, cuando ya sabéis que hay una revuelta en Francia en el siglo XIX, el capitalismo está triunfante, a mitad del siglo se va a publicar el Manifiesto Comunista de Marx, que genera un cambio de paradigma y bueno, una revolución en el arte, pero un poquito antes está la revuelta de 1830, la Comuna, y entonces él hace un cuadro que se llama La libertad guiada, y es una especie de mujer con el pecho al aire, con un gorrito frigio. Es como nosotros vemos a Agustina de Aragón, que yo creo que es como, no sé, muy parecido, ¿no? Y entonces la siguen, es como una especie de matrona que la siguen saltando las barricadas urbanas, donde está como llamando a la insurgencia, donde la siguen los niños, los ancianos, las mujeres. Es muy bonita y es famosísima. Bueno, de hecho, bueno, en 1830 hace un cuadro que es muy famoso, que es Las mujeres de Argel. Ha sido copiadísimo. He de decir una cosa, estos pintores que van tanto al Louvre, le impacta muchísimo Velázquez y la pintura española, y Madrazos sobre todo. Entonces coge el color de ellos, él tiene mucho también, y ahora mañana os voy a hacer otro que también tiene mucho de Velázquez, que son los colores pardos. La gente que nos dedicamos a arte y pintamos sabemos traducir eso que dicen, ¡ay, la paleta de colores! A mí me chirría, pero sin embargo, cuando ves un cuadro sabes perfectamente de quién de la tradición le ha cogido préstamos, porque toda una tradición nos precede. Y claro, la pintura española tiene una tradición tremenda, y a esta gente le impacta mucho los flamencos y los españoles, o los españoles y los flamencos, en ese orden. Bueno, estas mujeres de Argel lo hace ya después de haber venido muchos años de Francia. Lo hace unas mujeres dentro de una penumbra. Él dice que lo más bonito de la Croix es que junta erotismo y muerte, ¿no? Eros y Thanatos, de los griegos. Y yo sí lo he visto también ese cuadro, y es verdad que ha sido muy, muy imitado. De esas acuarelas rápidas que hace, potencia como el interior cerrado, que los interiores son muy difíciles en pintura, y lo convierte en algo muy sensorial. Entonces se adelanta un poco a los impresionistas, que ya están aquí prácticamente a nivel de cronológico, y es normal que tenga influencia sobre ellos. Bueno, solo deciros que hay una obra suya, él lo llama mucho cuando está a punto de morir. Él, aparte de pintar, lo llaman mucho, casi todos los pintores cuando se hacen famosos, lo llaman mucho para que decoren palacios, decoren iglesias, etcétera, etcétera, que hagan vidrieras. Y de hecho hay que destacar la lucha de Jacob con el ángel en Saint-Sulpice, en París. Pero os voy a decir que eso sí que lo he leído yo, porque todas estas cosas las conozco de la carrera. Él, cuando está muriendo, tiene un problema de laringitis muy fuerte, y él está en el Palacio de Luxemburgo decorándolo, o sea, está decorando 4 o 5 palacios a la vez. Y bueno, aunque un hombre de 64 o 65 años está muy agotado, la verdad es que trabaja muchísimo, pero todo lo que hace es preciosísimo. Espero que os haya gustado. En el blog he puesto muchísimas obras suyas, os va a encantar. Venga, besos. That's all.